Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los territorios más complejos de la experiencia humana. Con la ayuda de la obra monumental de Andrew Solomon, El demonio de la depresión, vamos a intentar trazar un mapa de esta dolencia, cómo se siente por dentro, su biología, su historia y, sobre todo, los caminos hacia la esperanza. Y Solomon arranca con esta paradoja. ¡Qué tela! No habla de la tristeza como un simple bajón, no, sino como una transformación total. Lo que nace es una nueva consciencia del sufrimiento, algo que lo va cubriendo todo, como una enredadera. Y lo que muere, ojo, es el yo que conocíamos, la capacidad de sentir placer e incluso la fe en el amor. Vale, pues empecemos por ahí, por ese paisaje interior. ¿Qué se siente de verdad cuando caes en la depresión? Y aquí está la clave de todo, creo yo. La depresión no es solo perder la felicidad. Es mucho más. Es una disolución. Desaparece el placer, claro, pero también el sentido del humor, la fe en el amor. Y, lo que es más aterrador, desaparece hasta la tristeza normal, la que todos conocemos. Se convierte en un vacío, una ausencia de uno mismo que lo devora todo. Y esto no es una forma de hablar, no es una metáfora. Solomon comparte un momento de una vulnerabilidad que te deja helado. El día antes de cumplir 31 años, volviendo de la compra, perdió el control de sus intestinos. Así, tal cual, un colapso físico, humillante, total, que fue el reflejo de la caída interna que estaba sufriendo. Es un recordatorio brutal de cómo la mente y el cuerpo están absolutamente conectados en esta enfermedad. Vale, ahora vamos a hacer zoom out. Dejemos por un momento la experiencia personal y miremos al cerebro, al órgano físico. ¿Qué nos dice la biología sobre este mapa distorsionado de la realidad? Para que nos hagamos una idea, pensemos en el cortisol, la famosa hormona del estrés. En una persona sana, como se ve en estudios con controladores aéreos, el cortisol sube y baja con lógica, en respuesta a la presión del trabajo. Pero en alguien con dificultades psicológicas, es un caos. Los niveles se disparan sin ton ni son. El cuerpo pierde la capacidad de distinguir una amenaza real de una tontería. Se puede llegar a un estado de histeria por algo insignificante, como si todo fuera un motivo de estrés mortal. Y aquí llegamos a un punto clave, la conexión con la ansiedad. No son cosas separadas, a menudo son dos caras de la misma moneda, comparten una base genética, se retroalimentan. De hecho, fijaos, casi la mitad de la gente con trastornos de ansiedad puros acaba desarrollando una depresión mayor, y cuando se juntan, el riesgo y la dificultad para salir del pozo se disparan. Y que nadie piense que esto es algo de ahora, ni mucho menos. Vamos a viajar un poco en el tiempo para entender de dónde viene todo esto. Es increíble, pero ya en el siglo II, médicos como Areteo de Capadocia o Galeno intentaban explicarlo. Galeno, por ejemplo, propuso que un exceso de bilis negra oscurecía el alma. Siglos más tarde, en el XVII, Thomas Willis hablaba de un exceso de sal en la sangre que apagaba una llama vital en el cerebro. Aunque nos suene a chino, la intuición de fondo es la misma, ¿no? La idea de que la melancolía tiene una base física, química, en el cuerpo. Y claro, todo ese camino histórico nos trae hasta hoy, a un paisaje, la verdad, bastante confuso y lleno de debates sobre los tratamientos modernos. Esta tabla lo resume de maravilla porque aquí está la gran pelea de la psiquiatría moderna. Por un lado, la psicoterapia, que ve la depresión como parte de la persona, algo a superar con esfuerzo mental. Por otro, la medicación, que la trata como un desequilibrio químico, algo que no es culpa de quien lo sufre. Entonces, ¿qué es? ¿Un problema de la mente o un problema del cerebro? La respuesta, claro, es increíblemente compleja. Pero claro, la medicación se topa con una realidad. ¿Y es esta cifra? Menos del 25% de los pacientes sigue tomando antidepresivos durante los 6 meses que se recomiendan. ¿Y por qué pasa esto? Pues en gran parte por los efectos secundarios, que son una faena, y hacen que mucha gente simplemente tire la toalla con un tratamiento que podría ser vital. Y si hablamos de tratamientos que dan miedo, esta cita sobre la terapia electroconvulsiva, la TEC, lo dice todo. A pesar de ser uno de los más eficaces para la depresión grave, el estigma que la rodea es tremendo. Como dice este paciente, te sientes como un monstruo, y además solo. Nadie quiere ni acercarse. Esto del estigma nos lleva directos al siguiente punto, el terreno social, el mundo de ahí fuera, donde esto sigue siendo una de las barreras más altas. Me encanta cómo lo define el congresista Bob Wise. No es una cosa rara que le pasa a unos pocos. Es una experiencia humana súper común, un secreto guardado bajo llave en muchísimas familias que, a gritos, pide salir a la luz. Pero claro, la batalla cultural es muy real. Y para muestra, un botón. Escuchad esta burrada de un periodista irlandés. Imagínate que alguien dijera eso del cáncer. Sería impensable, ¿verdad? Pues con la depresión, esta negación tan bestia sigue ahí, peligrosamente presente. Bueno, y para ir terminando, vamos a mirar hacia adelante, hacia esas historias de recuperación y las preguntas tan potentes que nos dejan. Mirad la historia de Laura, por ejemplo.
Nos enseña que la recuperación no es una línea recta. Después de una segunda crisis, se dio cuenta de que para poder respirar necesitaba irse de su matrimonio. Fue al estar sola cuando pudo reencontrarse y al final reconectar con sus hijas con una energía nueva. A veces la salida es un cambio radical que nadie se esperaba. Y luego tenemos voces como la de Dunkel Stetson, que es resiliencia en estado puro. Una mujer que superó dificultades enormes y ahora usa su experiencia para ayudar a otros. Su mensaje es así de simple y así de potente. Se puede salir. Y acabamos con la gran pregunta, la pregunta del millón que plantea el libro. En un mundo donde podemos, manipular nuestra personalidad con pastillas y terapia, ¿quién es el yo de verdad? Y la respuesta que sugiere Solomon es que quizá no hay una respuesta fácil, que el yo enfermo, el yo medicado, el yo en terapia, todos son parte de la misma persona, que no hay un yo más auténtico que otro, solo el yo que sigue adelante. Ahí queda eso, para darle una vuelta.